¿Qué tal, mis amigos? Estamos nuevamente aquí en un video más de matemáticas, que en esta ocasión te traigo lo que es variación inversa, relación de proporcionalidad, ¿verdad? Veamos y vamos a recordar que existen dos tipos de variaciones, lo que es variación directa y variación inversa. El video pasado te traje un ejemplo de lo que es una variación directa y en esta ocasión te traigo lo que es variación inversa. Pero vamos a recordar qué es o qué significado, cómo lo podemos manejar. Una variación inversa, su nombre lo dice, si tenemos dos cantidades o magnitudes, si una cantidad aumenta, la otra disminuye. Y si una cantidad disminuye, la otra aumenta en la misma proporción. ¿Ok? Bien, mis amigos, entonces comenzamos con este ejemplo que te traigo aquí. Bien, veamos este ejemplo que tenemos preparado para ustedes, que dice así. Dice, cuando se proyecta una película, el área de la imagen depende de la distancia entre el proyector y la pantalla, como se ilustra a continuación. Podemos ver el dibujo que está representando este problema. En esta parte tenemos lo que es el proyector y aquí tenemos la imagen que se proyecta, ¿verdad? Para eso nos están dando estos datos. Nos están dando la distancia entre el proyector y la pantalla y el área de la imagen en metros cuadrados. Veamos, para que se entienda un poco más el problema, vamos a ver. Cuando el proyector se encuentra a 1 metro de distancia a la pantalla, tenemos un área de la imagen en 4 metros cuadrados, ¿verdad? Si alejamos el proyector a 2 metros, el área de la imagen aumenta a 16 metros cuadrados, ¿verdad? Y si alejamos el proyector a 3 metros de distancia, el área aumenta a 36 metros cuadrados. ¿Ok? Esos son los datos que nos proporciona el problema. De aquí nosotros tenemos que darnos una idea para poder resolver lo que a continuación nos va a preguntar. Veamos. Para eso nos hacen estas 4 preguntas, ¿sí? La primera, inciso A, dice, escriban la expresión algebraica que muestra la relación entre las distancias y las áreas, ¿verdad? Tenemos que sacar una expresión algebraica que represente el área de la imagen a diferente distancia que se coloca el proyector, ¿verdad? Para eso también nos piden que completemos esa tablita. Dice, inciso B, anoten los datos que hacen falta en la siguiente tabla, ¿sí? Veamos que en esta tabla nos piden calcular el área de la imagen cuando la distancia entre el proyector y la pantalla se encuentra a 1.5 metros. Veamos el área. Cuando el proyector se encuentra a 2.5 metros de distancia, tenemos que calcular el área. Cuando a 3.5 metros, tenemos que calcular. Y así también con 4.5. Es lo que nos pide el problema. Para eso podemos observar que no se encuentra mediante un patrón. No va aumentando de 5 en 5, de 10 en 10. No lleva un patrón, ¿verdad? El área de la imagen va aumentando dependiendo de la distancia que se encuentra el proyector. Para eso vamos a retomar nuevamente los datos de la tabla anterior para poder crear la expresión algebraica que nos pide el problema. Nos vamos a basar en los datos que nos da el problema para poder nosotros crear la expresión algebraica que nos pide, ¿verdad? Siempre nos está pidiendo calcular el área. Entonces vamos a ver, área es igual, ¿verdad? Si nos están pidiendo calcular esta variable, lo que es el área, para poder nosotros crear una expresión algebraica, pues tenemos que comenzar con esta variable de la A, que es la que se va a calcular del área, ¿sí? Vamos a trabajar con la distancia, los datos de la distancia. Por lo tanto, otra variable que vamos a utilizar va a ser la D, que va a representar la distancia en que se encuentra el proyector, ¿verdad? Vamos a ver la distancia en que se encuentra el proyector para poder encontrar el área. Y para poder hacer nuestra expresión vamos a utilizar estos datos. Veamos, cuando la distancia está a 1 metro, dice que el área de la imagen es de 4 metros cuadrados. Tenemos que nosotros generar la expresión que me permite determinar el área. Vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, cuando la distancia vale 1, el área es igual a 4 metros cuadrados. ¿Qué tendríamos que ponerle aquí a nuestra expresión? ¿Qué podríamos manejar? ¿Verdad? Si vemos que el área es 4 metros cuadrados cuando la distancia es 1, entonces
cuando cuando la distancia sea igual a 1, el área tiene que ser igual a 4. ¿Qué le tendríamos que hacer el 1 para que sea igual a 4? Lo que tendríamos que hacer es pues multiplicarlo a simple vista por 4 o sumarle 3. ¿Sí? Tenemos que ir viendo, checando, para que nos cumpla con cada uno de estos datos. Si yo le sumo 3, si le pongo más 3 a nuestra expresión, veamos qué sucede. ¿Sí? Veamos qué sucede. Vamos a ponerle aquí A del área, porque este es el que va a ir cambiando. ¿Sí? Cuando la distancia sea 1, le sumamos 3, el área va a ser 4. Ahí cumple. Veamos al segundo. Cuando la distancia vale 2, entonces en este caso vale 2. Sería 2 más 3, sería área es igual a 5. Y aquí no son 5. Por lo tanto, esta expresión o estos datos que nosotros estamos acomodando, pues no nos sirven, ¿verdad? Entonces quiere decir que a la distancia no le tenemos que sumar 3. ¿Qué le tendríamos que hacer? Para eso, tendríamos que checar bien y yo propongo que si le elevamos al cuadrado, vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Cuando la distancia es igual a 1, sería aquí 1, lo elevamos al cuadrado, 1 por 1 es 1. Pero ¿qué le tenemos que hacer para que nos dé 4? O multiplicarlo por ¿cuánto? Por 4, ¿verdad? Así. Entonces quedaría distancia al cuadrado por 4. O bien 4 por distancia al cuadrado. Así. 4 por distancia al cuadrado, ¿verdad? En este caso, para poder nosotros comprobar, tendríamos que colocar nuestros datos así. 4 por distancia al cuadrado. Veamos qué pasa. Cuando la distancia vale 1, en este caso sería 1, vamos a hacer operaciones. 1 al cuadrado es 1 por 4, 4. Ahí está. Cumple. Veamos para cuando la distancia es igual a 2 metros. Sería 2 al cuadrado, 4 por 4, 16. Está cumpliendo. ¿Sí? Veamos cuando la distancia es igual a 3. 3 al cuadrado, 9. 9 por 4, 36. Aquí está, 36. Por lo tanto, la expresión algebraica que nos pide el problema es área es igual a 4 por distancia al cuadrado. Ustedes pueden observar que cumplió para cada uno de los datos que nos están proporcionando. Quiere decir que esta es la expresión correcta. ¿Sale? Entonces, con esta expresión podemos completar la tabla que nos está pidiendo el problema. Veamos. Bien, dice entonces que escriba la expresión algebraica que muestra la relación entre las distancias y las áreas. Sabemos que entonces sería área es igual a 4 por distancia al cuadrado. ¿Ok? Así quedaría nuestra expresión. Multiplicar por 4 la distancia que se coloca el proyector. En este caso, veamos, para cada una de ellas, cuando la distancia es igual a 1.5, sería entonces área es igual a 4, primero va el 4, por 1.5 al cuadrado. ¿Sale? ¿Qué vamos a hacer? Elevar 1.5 al cuadrado, o sea, 1.5 por 1.5 y lo multiplicamos por 4. Tenemos 1.5 al cuadrado por 4 es igual a 9. El área de la imagen va a ser igual a 9 metros cuadrados. ¿Sale? Cuando coloquemos el proyector a una distancia de 2.5 metros, sería 2.5 metros al cuadrado por 4. Quedaría 2.5 al cuadrado por 4 y esto nos da 25. ¿25 qué? 25 metros cuadrados, ¿verdad? Porque es el área de la imagen. Cuando la distancia se encuentra a 3.5 metros, lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por 4 y esto nos da 49. Y por último, 4.5 al cuadrado por 4 y nos da 81. Ahí está. ¿Ok? Estas son las áreas
del área, perdón, ese es del área de la imagen del proyector cuando se encuentren a esas determinadas distancias. Entonces, dice, anoten los datos que hacen falta en la siguiente tabla. Ahí está. Inciso C, utilicen la expresión anterior para encontrar a qué distancia se debe colocar el proyector de manera que el área de la imagen sea de 24.01 metros cuadrados. ¿Qué pasa ahora, amigos? ¿Qué estamos haciendo? Ahora nos están dando el área, ¿sale? Aquí calculamos el área y nos daban la distancia. Aquí está inverso, o sea, al revés. Ahora nos dan el área y nosotros debemos de calcular la distancia en que se encuentra el proyector. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tenemos que modificar nuestra expresión, ¿sí? La tenemos que modificar, ¿para qué? Para que podamos encontrar la distancia que debe estar el proyector. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a cambiar las variables. Ahora, en lugar de A estar al principio, pasaría a la D, porque es la que vamos a calcular. Aquí está, mira. Distancia es igual a ¿qué? Al área, ¿sí? Al área. Veamos que el 4 está multiplicando, entonces estaría ahora dividiendo. ¿Sale? El cuadrado de la distancia, para poderlo quitar, se aplica la operación inversa. Entonces, el inverso de un número al cuadrado es la raíz cuadrada. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sacarle raíz cuadrada a esta expresión que tenemos aquí. Veamos entonces. Sustituyendo, distancia es igual. Vamos a corregir. Distancia es igual al área, que es 24.01 entre 4, y a eso le sacamos raíz cuadrada y nos da un total de 2.45 metros, que es lo que nos está pidiendo el inciso C. Aquí está la solución. Dice, utilicen la expresión anterior para encontrar a qué distancia se debe colocar el proyector de manera que el área de la imagen sea de 24.01 metros cuadrados. Entonces, quiere decir que nosotros debemos de colocar nuestro proyector a 2 metros con 45 centímetros o 2.45 metros. ¿Ok, amigos? Pues este es un claro ejemplo de lo que es una variación inversa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si vemos que empezamos a aumentar los datos, empiezan a disminuir los otros. Muy bien, mis amigos, nos vemos hasta la próxima. Acuérdate de dejarnos un like, suscribirte o dejar algún comentario. Si tienes alguna duda, con gusto te podemos apoyar. Nos vemos hasta la próxima.